Hola, soy Lisbeth Alvarado y esto es Anatomía de un libro. Hoy hablaremos de una publicación que propone una transformación en la manera en que entendemos la formación docente. En un contexto donde las políticas educativas muchas veces se sienten lejanas del aula, Autoformación de Docentes de Educación Básica ofrece una alternativa concreta y urgente: construir procesos de desarrollo profesional desde la propia escuela, con liderazgo, trabajo colaborativo y compromiso de todos los actores educativos. Dirigido a directivos, maestros y equipos técnicos, este libro ofrece no solo una mirada crítica a los desafíos estructurales del sistema educativo peruano, sino también estrategias prácticas y viables para hacer de cada institución un espacio vivo de aprendizaje docente. De eso y más conversaremos con su autor, Danilo de la Cruz. Muchas gracias, Danilo, por estar con nosotros hoy y por celebrar también el Día del Maestro. Gracias a ti. Quisiera que empecemos esta entrevista y que nos cuentes además qué significa autoformación desde la mirada de la docencia. Sí, sin duda el tema de autoformación permite justamente ganar independencia en los maestros en su desarrollo profesional dentro de la institución donde laboran. Autoformación posibilita que los maestros puedan realizar un conjunto de propuestas para la mejora de los aprendizajes de los niños. Últimamente se exige que los profesores hagan propuestas que vengan desde la realidad y desde el tiempo que tienen para trabajar con los niños, y esta es una gran oportunidad que tienen los maestros de manera organizada desarrollar su propia autoformación en las instituciones educativas. ¿Y qué implica la autoformación? Porque estamos muy acostumbradas a escuchar que la formación en la práctica nos lo tiene que dar alguien que sabe un poco más que nosotros, ¿no? Muy bien, eso es como un historial en el país donde el Ministerio de Educación da las pautas y orientaciones generales. Sin embargo, en los últimos tiempos se ha señalado de que el profesor tiene que hacer lo que está en el documento normativo. Y no es así, porque el marco del buen desempeño docente que tiene el país invita a los profesores a la innovación, al cambio, tanto en la gestión de los aprendizajes como en la gestión de la propia escuela. Por lo tanto, los profesores tienen la libertad, la oportunidad de poder generar sus propios procesos de aprendizaje de manera organizada. Y esta autoformación también quiere decir que puede ser organizada en la misma institución, ¿cierto? No es algo independiente como docente único autoformándose para el conocimiento de uno solo, sino para el conocimiento de toda la comunidad. Esa es la idea, ¿no? Porque la escuela está formada también o forma parte de un conjunto de escuelas llamadas redes de escuelas. Y estas escuelas de manera organizada tienen también maestros que han estudiado una maestría, que han usado una especialización, un diplomado. Muchos de los maestros han estudiado en Cayetano Heredia en los cursos de formación continua y han sido especializados, tienen la información, tienen las competencias justamente para liderar estos procesos de cambio, de organización en las instituciones educativas y puedan fortalecer las capacidades de los maestros. Una escuela no la va a poder hacer sola, pero un conjunto de escuelas es una gran fuerza. ¿Y cuál es el rol que cumplen los directores, por ejemplo, de las escuelas? Ahí hay otro elemento muy importante, justamente el libro que se está para publicar es un material que va a permitir que el director comprenda y entienda de que organizadamente puede orientar a los profesores a realizar un proceso de autoformación a través de un conjunto de estrategias, pero sobre todo tomando en cuenta las fortalezas que tiene en la escuela o en el conjunto de escuelas. ¿A qué llamamos fortalezas? Por ejemplo, convenios con universidades como la nuestra, muchas escuelas. Nosotros hemos caminado a lo largo de todo el país por muchas escuelas de las regiones, en la cual nos ha permitido conocer esa necesidad y sobre eso se generó también este libro para que pueda orientar a los directores que tienen también sus competencias, la de gestionar procesos formativos de sus docentes. ¿Y qué impacto tuvo la pandemia? Porque también se menciona en el libro, pero quisiera que nos desarrolles un poco más la idea. Quizás la pandemia en algún momento
quiso derrotarnos en el tema de educación, pero sin embargo los educadores estuvimos ahí. Las clases, si bien es cierto, no son iguales en la presencialidad, pero era una situación difícil y en ese sentido se organizaron las escuelas para desarrollar sus actividades, incluso de autoformación docente a nivel virtual, que generaba que profesores preparados, profesores orientados, puedan trabajar con sus propios compañeros a través de trabajos virtuales. Nosotros hemos asesorado en programas virtuales a muchas escuelas y a muchos docentes en distintas regiones para que ellos puedan posibilitar su autoformación en estos 2 años de confinamiento. Entonces ahí tuvimos mucha presencia en la virtualidad, tuvimos mucho trabajo en escuelas, en regiones, que nos permitió orientar a los propios directores y a los directores de las unidades de gestión local a ver las cosas, cómo la podíamos hacer a partir de esa situación difícil que pasamos, que fue la pandemia. ¿Y cómo crees que ha impactado esto de la pandemia y la virtualidad en la actualidad? Porque, por ejemplo, ahora es muy común que hay un paro de transportes y mandan a los alumnos a virtualidad. O hay algo como, por ejemplo, el tema del sismo, que sé que en el Callao algunas escuelas mandaron a los niños a la virtualidad. Entonces, ¿cómo es que esta virtualidad ahora forma parte del día a día? Sí. Yo creo que hay un elemento muy importante que nos ayudó durante la pandemia, pero también siento preocupación de que esta no se ha tomado en cuenta en esa dimensión que tuvo. Por ejemplo, el tema de la accesibilidad al Internet de los chicos, ¿no? O el tema de la situación familiar, porque si bien se entiende que puedan tener una laptop en casa o un teléfono celular, las familias más pobres en este país tienen que salir con el celular en busca del trabajo. Por lo tanto, una familia que tiene 2 o 3 niños le va a ser muy difícil trabajar con la virtualidad. Lo que habría que hacer, y desde la Facultad de Educación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, proponemos otras formas para trabajar también a distancia, ¿no? No necesariamente la virtualidad, porque, por ejemplo, una escena de sismo o alguna situación ambiental que ocurra o un tema de pandemia, debemos estar preparados para desarrollar algunos materiales para que los chicos de inicial, primaria o secundaria puedan desarrollar esas acciones de manera independiente en sus hogares y luego el profesor pueda revisar todo ese procedimiento. Entendiendo esto porque todos no tienen internet y es una de las cosas todavía difíciles que no se ha podido ahora enfrentar en tiempos como nos pasó en el temblor, donde hay escuelas con serias dificultades y han mandado a la virtualidad, pero eso todavía necesita un mayor fortalecimiento. Porque incluso también tiene que ver con el acompañamiento en casa, ¿no? Desde los más pequeños, porque los que están más grandes entiendo que podrían, si es que tienen una computadora o tienen el acceso, pueden hacerlo solos, pero si es que son muy pequeños, necesitan el acompañamiento de los papás y cuando los papás salen a trabajar, viene ahí la pregunta es, ¿qué cosa hacemos o qué cosa tiene que hacer el Estado? Sí, sin duda, educación inicial es muy complejo en una virtualidad. Debe haber un tutor o un cuidador al lado, que no ocurre muchas veces, porque hoy en estos tiempos la escuela se ha convertido en una fortaleza para las familias, porque lo deja una parte del tiempo en la escuela y la otra parte con algún familiar. Ahí hay una seria dificultad que deberíamos pensar en organizar en las comunidades, ¿no? Recuerdo había tiempos que le denominaban guaguaguasis, unas formas de incorporar a niños que tenían mamás trabajadoras. Ahora en Inicial hay un proyecto que se llama Educunas, donde los niños se pueden quedar hasta 4 o 5 de la tarde con cuidadores, alimentación, orientación. Pero eso tendría que ya seguramente evaluarse y en lo posible generalizarse. En educación primaria puede ser posible si es que trabajamos colectivamente, es decir, hay un hermano en 6º grado, hay que dejar esas tareas para ambos hermanos, para que el mayor ayude al pequeño y el pequeño también se sienta que puede aportar en ese proceso. Pero si desfocalizamos, es decir, para un niño una tarea, para el otro niño otra tarea, ahí hay una seria dificultad. Y eso se puede pensar en estos procesos de autoformación, porque son los maestros que viven la situación, que analizan el problema y ellos pueden dar libertad o pueden dar algunas ideas para hacer la innovación en ese proceso. Yo creo que dándole este proceso de autoformación, dándole libertad y autonomía a los docentes,
podíamos generar los cambios en las escuelas. Y cuando te refieres a estas redes, por ejemplo, ¿estamos hablando de escuelas privadas, de escuelas públicas? ¿Es indistinto? Está formalizado las redes educativas de la escuela pública. Es decir, por ejemplo, una unidad de gestión local tiene redes organizadas por escuelas donde los directores son los líderes de esas redes. Y esas involucran a la escuela privada también. El tema es que son de decisiones a veces de las escuelas privadas que tienen otro ritmo, otros horarios, otras perspectivas también, pero la escuela pública es una oportunidad para los niños, las niñas y los jóvenes peruanos. Hay también redes de escuelas organizadas que organizan eventos, seminarios. Nosotros como Facultad de Educación en la Universidad Peruana Cayetano Heredia colabora mucho con estas ponencias, con estas acciones de capacitación, porque también somos un referente en educación en el país, ¿no? Porque hemos tenido programas internacionales, por ejemplo, de lectura y escritura, y hemos liderado un programa llamado Centro Andino por 10 años en Bolivia, en Ecuador y en el Perú, con excelentes resultados en los aprendizajes de la lectura y la escritura. Qué interesante todo lo que nos cuentas, porque, digamos, nosotros como sociedad siempre estamos pensando que nos falta todavía en educación, ¿cierto? Que hay como un gran vacío, no solamente a nivel de infraestructura, sino también a nivel metodológico. Entonces, ¿qué rol cumple el Estado en estos procesos de autoformación? El Estado, si bien es cierto, muchas veces marca sus posibilidades en cuanto a lo económico, ¿no? Si tengo para poder capacitar a tantos maestros, lo hago. Pero también debería ser más enfático en decir, maestros, escuelas, ustedes pueden. Y hay un gran potencial en las escuelas. Hay maestros con maestrías, con especializaciones, pero con las ganas también de compartir sus experiencias. Y estas redes de escuelas pueden posibilitar justamente los cambios, las innovaciones. Una escuela le puede contar a otra qué está haciendo con el tema de la conducta de los niños, con el aprendizaje de la lectura, y hay experiencias muy interesantes. Nuestros alumnos de la Facultad de Educación de Práctica Preprofesional 1 están interviniendo en escuelas y están orientando todos esos procesos de autonomía, de cambio y de dar respuesta a estas problemáticas muchas veces que se encuentran en las escuelas. La Universidad Peruana Cayetano Heredia tiene esa misión de que nuestros heredianos, cuando vayan a una escuela, vayan con otra idea, con otro paradigma, con otro modelo. Y justamente este libro es parte de ese proceso también, de ir con otras ideas, con propuestas diferentes que permitan a los niños aprender, pero a los maestros ser más autónomos en su quehacer profesional. Qué interesante lo que nos dice, sobre todo en esa palabra, ¿no? La autonomía. ¿Cuán autónomo puede ser un docente actualmente en el aula? En el aula tiene toda la posibilidad. Sin embargo, también hay normativas, porque somos un estado o un espacio normativo donde hay que cumplir algunas normas. Pero yo creo que lo pedagógico debe ser más abierto y de apertura a los profesores. Y esa es una gran oportunidad que el ministerio da las oportunidades. El tema es que hay que entender también cuál es el límite y hasta dónde podemos hacer cambios. No podríamos cambiar horarios, por ejemplo, no podríamos cambiar materiales, porque hay una orientación también desde el Estado, pero sí podríamos cambiar técnicas, procedimientos, estrategias, trabajo con los niños. Muy pocas escuelas, por ejemplo, van a los museos y tenemos muchos museos gratuitos y los niños no están en los museos. Se entiende cuando las familias nos dicen hay peligro en la ciudad. Puede ser esa una posibilidad, pero también una opción de poder aprender en otros espacios y que no sea la escuela el único espacio de aprendizaje. ¿Cómo, Danilo, ha cambiado la educación en el Perú en los últimos 30 años? La educación básica. Sí, la educación básica y a comparación de otros sectores, por ejemplo, creo que ahí hay un tema de una seria dificultad en hacer cambios más rápidos. Todavía demoran los procesos porque nos orientamos por un currículum nacional, por ejemplo, vigente, y ese currículum nacional va más lento que la vida misma, la tecnología, la ciencia. Hoy entró la inteligencia artificial y los maestros y las maestras tienen que hacer uso de ella, es decir, como un medio y no como un fin. Si antes un maestro, por ejemplo, planificaba todas sus acciones en 5 horas, con la inteligencia artificial
en 20 minutos puede procesar mejor esos tiempos. Y no quiere decir que se esté copiando o plagiando de una máquina, sino él es quien da la orientación a la inteligencia artificial para que le provea lo que él quiere y lo que los estudiantes necesitan. Claro, y ahí es súper importante además formarse, ¿no? Para, por ejemplo, saber cuál es el límite, hasta dónde puedo llegar, porque no podemos cerrar los ojos y decir no vamos a utilizarla. Y esto es hoy. ¿Quién sabe de aquí a 5 o 10 años qué otras herramientas podemos tener? ¿Qué otras herramientas? Y es anecdótico, cuando nosotros visitamos aula, la profesora se admira de los poemas que han hecho los niños. Y los niños son muy sinceros y dicen, yo no lo he hecho, la inteligencia artificial me lo ha hecho, pero yo le he dicho qué es lo que tiene que decir ese poema. Últimamente fue el Día del Padre y le he dicho que mi papá sea más preocupado por mí. En ese párrafo dice que le llamo la atención a mi papá. En el siguiente párrafo le dije a la inteligencia artificial que diga lo bueno que es y en el siguiente lo que siento por él. Y cerré diciendo, llamándole nuevamente la atención a mi papá para que se preocupe más por mí y por mis hermanos. Pero lo dijo, se expresó, se comunicó y entonces eso es otra reacción que tiene en este caso la inteligencia artificial. Las prácticas docentes hoy, incluso en la universidad, tienen que ser distintas. Ya no resisten las anteriores, donde yo dicto mi clase y ellos me explican, porque esos chicos aprietan un botón y van a encontrar 5 veces más lo que tú dijiste en una hora y ellos lo encuentran en 5 minutos. Y así existan, por ejemplo, software que detectan. Nosotros tenemos que seguir, si bien impulsando la creatividad, impulsando el conocimiento y la investigación, pues también tenemos que abrazar las tecnologías y hacerlas parte del día a día, ¿no? Con todo el respeto y la ética posible. Sin duda, ¿no? Y hoy la creatividad, la reflexión crítica sobre la situación que vivimos o en cualquier espacio son fundamentales, ¿no? O sea, tiene que ser un niño creativo, un joven reflexivo y crítico sobre la situación que vive para poder responder al mundo que hoy está con nosotros. Y para terminar, Danilo, porque el tiempo siempre es cruel, por favor cuéntanos hacia quiénes está dirigido el libro y además por qué deberían de leerlo. El libro está dirigido a profesores y directores de todas las escuelas públicas y privadas de nuestro país. 50.000 escuelas públicas en todo el territorio peruano con 50.000 directores podrían acceder a este libro, a esta información que les permite reflexionar, aportar y hacer un cambio en la práctica de su formación a través de la formación o de la autoformación docente. ¿Existen elementos consistentes para desarrollar eso que está en el libro? Sí, porque ya hay, por ejemplo, redes también de desarrollo profesional en las escuelas o en las redes de escuelas que permitirían avanzar en esto de la autonomía. Pero lo más importante es que le daríamos oportunidad a los profesores y directores que se vienen preparando, pero que no comparten todavía su conocimiento porque no tienen el espacio y la oportunidad. Creo que el libro orienta a cualquier escuela o profesores o conjunto de profesores a organizar un sistema de autoevaluación en las escuelas. ¿Lo hemos validado? Sí, lo hemos probado con escuelas y ya algunas están en funcionamiento porque queríamos ver también cómo esa experiencia podría ser replicada en las escuelas privadas o públicas de nuestro país. Yo creo que Cayetano siempre está innovando, proponiendo alternativas diferentes en el país y educación también es una de ellas. Muchas gracias, Danilo. El desarrollo profesional no debe ser un privilegio reservado a unos pocos, ni una obligación que llega desde arriba. Como plantea este libro, y la autoformación puede y debe empezar en el corazón mismo de la escuela. Gracias a todos por acompañarnos y también a su autor por este aporte, que no solo desafía viejas estructuras, sino que ofrece rutas concretas hacia un magisterio más autónomo, colaborativo y comprometido con el cambio. Gracias nuevamente por acompañarnos en este episodio de Anatomía de un libro. Recuerden que pueden comprar esta nueva publicación del Fondo Editorial Cayetano en su página web fondoeditorial.cayetano.edu.pe. Y si te gustó este contenido, dale like, suscríbete y compártelo. Hay mucho más por venir. Y recuerda, lee mucho, lee poco, pero lee. Nos vemos en la próxima.
Chao.